Hola, me llamo Marisela Mendoza Puma, soy estudiante de la carrera de psicología. En esta oportunidad voy a abordar el tema los métodos de la psicología. Comenzamos por el método de la filosofía. En este método podemos encontrar dos ramas, ¿no? Dos puntos, que es la introspección y la fenomenología. En la primera, en la introspección, vamos a hablar sobre nosotros mismos, ¿no? La autoevaluación que tenemos de nosotros mismos, el estudio el análisis de nuestro comportamiento en toda nuestra vida, en la cual nosotros vamos a hacer como una evaluación interna, vamos a vernos a nosotros mismos, donde nos vamos a juzgar de manera positiva, de manera sincera, o también podemos mentir en cuanto a nuestras calificaciones personales, ¿no? También aquí podemos encontrar que es un estudio profundo en nuestras vivencias, ¿no? Y que tal vez por el miedo, por el temor, no podemos detallarlo a más, o sea, no podemos mencionar o comunicar a más, ¿no? Por los mismos miedos. En cambio, en la fenomenología estudiaría también nuestro comportamiento, ¿no? Lo que sentimos, lo que pensamos, todo eso, ¿no? Todo eso abarca el método de la filosofía. También tenemos el método clínico. Este método clínico es más certero porque nosotros vamos a usar este método en un paciente. ¿Cómo? Ayudándolo, observándolo en cuanto a su comportamiento, ¿no? Y qué mejor que este paciente para nosotros poder ampliar más sobre su caso, qué mejor es hacer la observación cuando esta persona está hospitalizada, ¿no? Ahí nosotros nos podemos dar cuenta qué es lo que pasa con esta persona mediante el uso de dibujos, cartas o todo eso, donde él se explaye realmente, ¿no? En lo que es en lo que es la historia clínica. Y después de eso nosotros después de haberlo analizado, observado todo su comportamiento, nosotros vamos a entrar al psicoanálisis, ¿no? Vamos a analizarlo. Es como el señor Sigmund Freud menciona, ¿no? Hay una parte donde dice, ¿no? Que es imposible conocer las motivaciones del comportamiento humano sin poder poner en claro los procesos inconscientes. O sea, nosotros no podemos dar un, un concepto de las cosas que pasan sin antes saber el por qué, ¿no? El por qué está pasando esas cosas, y para eso necesitamos observarlo más, ¿no? Eso es lo que es el método clínico. Ahora vamos a entrar a lo que es el método experimental. Así como su nombre dice, son experimentos que se hacen, ¿no? Tanto en las personas como también en los animales, ¿no? Para saber más sobre el comportamiento. En cuanto a las personas, o sea, estos experimentos son más asertivos, no son más certeros, son más exactos porque nos demuestra o nos indica realmente qué es lo que está pasando en cuanto de porcentaje, ¿no? En el experimental vamos a poner un ejemplo, ¿no? Como lo que pasó en el COVID en los primeros meses, ¿no? Donde nos pusieron esta de la vacuna, y también nos dijeron que había el placebo. Entonces hizo ese experimento, ¿no? A un grupo se les puso la vacuna y otro grupo se les puso el placebo. ¿Para qué? Para diferenciar en cuál de ellos, o sea, es más efectiva, ¿no? Y es la que más se iba a utilizar. También podemos mencionar en el método experimental, así como los animalitos, ¿no? Cómo nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Porque es muy conocido este ejemplo de los ratoncitos, donde el ratoncito, ¿qué hace para conseguir su comida? Entonces busca los formos y aprieta la palanquita, aprieta y ve que hay comida, ¿no? Entonces, cada vez que tiene la necesidad, él lo aprieta, él presiona, ¿no? Entonces, es donde él ya sabe cómo puede conseguir su alimento, ¿no? O sea, ese es el método experimental. Ahora, vamos a pasar a lo que es el método de la correlación.
Este método es muy bonito porque inconscientemente todos nosotros lo hacemos, ya, o sea, vamos a poner un ejemplo, digamos, ¿no? De cuando nosotros los que vivimos acá en Cusco, los que vivimos en la sierra, ¿no? O en la selva, muchas veces nos queda el recuerdo cuando fuimos a Lima o Arequipa, al mar, ¿no? Entonces solamente recordar el viaje, recordar todo eso, ya a nuestra memoria se viene los recuerdos, todo, ¿no? De los olores, la comida y todo eso. Y cuando nosotros vamos al sitio, hacemos una correlación, ¿no? Porque en nuestra mente ya está esos recuerdos, esas sensaciones. Y cuando llegamos al sitio, o sea, ya nos sentimos tranquilos y bien, ¿no? Porque es una correlación, ¿no? De recuerdo con lo que se está viviendo ese momento, ¿no? Por eso es la correlación, ¿no? Que una variable A se correlaciona con una variable B. O también en la comida, ¿no? Muchas veces cuando nosotros tenemos tradiciones y todo eso, entonces recordamos, ¿no? Los sabores, los olores. En otras fechas, y cuando llega la fecha de la fiesta, todo eso, lo correlacionamos, ¿no? Entonces lo juntamos. Entonces, ese es el método de la correlación. También aparte de estos métodos existen, por ejemplo, el estudio de los gemelos, ¿no? Una teoría un estudio muy bonito donde ahí sí se plasma que cada persona es distinta, ¿no? Cada persona es diferente, por más que sean gemelos, o sea, son distintos de acuerdo a la educación que cada uno de ellos tenga, ¿no? Los gemelos, por el hecho de haber nacido de una sola, de un solo óvulo, o sea, no significa que van a tener los mismos pensamientos, no. Todos somos diferentes, todos somos, no somos iguales, ¿no? Bueno, el tema de la psicología es un tema muy amplio, ¿no? Muy bonito, y es todo lo que yo podría acotar, ¿no? Doy gracias por vuestra atención y hasta luego.